Yo he visto cambios radicales en familias donde los padres o las madres simplemente han dejado de criticar y usar esas coletillas. Y entonces, en cambio, ¿qué les propongo hacer? Cada vez que le pidas algo, pídale como si fuese la primera vez. Te haces el tonto y eres amnésico, ¿no? Hablo de 6 principios. El primer principio sería la claridad personal, ¿no? Tener muy claro cuáles son mis valores, desde dónde quiero educar, y a veces eso implica también priorizar, ¿no? Porque a veces queremos llegar a todo, ¿no? Y entonces yo le pregunto a unos padres, ¿tú cuáles son los valores que quieres promover en tu familia? Igual me enumeran 20 valores. Y si les digo, ¿y si eligieras 5? Ay, no, ¿por qué 5? Y les cuesta un montón, ¿no? Pero si haces de hecho el libro hay un ejercicio para que puedas hacer esto, te aseguro que te va a facilitar muchísimo la vida y vas a poder disfrutar más del día a día y vas a poder ser más efectivo y vas a poder conectar más con tu hijo y aportarle muchísimo más. Entonces, eso sería como el primero, tener muy claro ese destino de ese viaje que es educar, y tener también claro que en ese viaje me voy a perder muchas veces y que también está bien, hace parte del proceso. Lo importante es volver, ¿no? Siempre a saber hacia dónde voy y cómo recalculo esa ruta. Es más importante que intentar evitar no salirnos del camino, ¿no? Yo creo que es mucho más desgastante y más frustrante cuando estamos intentando evitar continuamente equivocarnos, continuamente el conflicto, porque entonces genera una presión inmensa en ti y también en tus hijos, ¿no? En el ambiente. Ese sería como el primer principio. Segundo sería la conciencia, ¿no? Y entonces la conciencia habla como de esas gafas que habla la psicología adleriana, y ahí también doy un ejemplo de cómo yo a mí misma no me califico como una persona paciente, soy una persona con mucha energía en el cuerpo, muy acelerada, y yo realmente nunca me he visto a mí misma como una persona paciente, pero sí que me he dado cuenta que en mi relación con mis hijos he ganado muchísima conciencia, que eso me ha ayudado desde fuera, visto desde fuera, como si parece que fuese súper paciente, ¿no? En muchas veces. ¿Y qué es esa conciencia? Es aprender a mirar, ¿no? La conducta más allá, ¿no? En disciplina positiva hablamos del iceberg, decimos que el iceberg, ¿no? Tiene como dos partes, la parte que se ve y la parte que no se ve. Y esa parte que se ve sería la conducta y la parte que no se ve serían muchísimas otras cosas que hay ahí debajo. Entonces, cuando yo miro más allá de la conducta, entonces gano en conciencia y entonces puedo multiplicar, entre comillas, esa paciencia. ¿Por qué? Porque es que ya ni siquiera me irrita ciertos comportamientos. Otros me siguen irritando. Ya te confieso que hay otras cosas que, aunque me sepa la teoría, sigo tirando de paciencia, obviamente. Pero hay muchos que es que ni siquiera la necesito porque veo esa conducta y ya veo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el otro día compartía en redes sociales cómo mi hija pequeña, que tiene 5 años, claro, cuando era invierno, tendía la cama, hacía la cama perfectamente porque con el edredón era fácil, ¿no? Y luego cuando pasamos a verano, pues entonces era otro proceso, ¿no? Y se iba para el colegio y dije, ¿has hecho la cama? Me dice, sí, sí, sí. Y llego yo a la habitación y no parecía bajo mis ojos que hubiese hecho la cama, ¿no? Pero si yo en ese momento soy capaz de ver, ¿no? Debajo de la cuenta, decir, es que está aprendiendo, claro, es que es súper difícil, es que con el dedo era mucho más fácil. Ah, sí, sí ha hecho la cama porque mira que medio ha estirado y ha puesto a su manera. Entonces eso ya ni siquiera me irrita, o sea, yo no tengo que tirar de paciencia y comenzar a respirar y gestionar mi emoción ahí, porque es que ni siquiera me la genera. Entonces yo creo que este principio es súper importante. No siempre es posible, no siempre somos capaces de ver más allá, pero ayuda mucho cuando eres capaz. Y a veces en el momento no eres capaz. Entonces yo siempre invito a que os toméis un tiempo en otro momento, cuando están dormidos, que están monísimos, para poder parar y repensar esa conducta que te está de pronto activando tu emoción como más frustrante o irritable, e intentar darle una vuelta a ese iceberg para poder ganar en conciencia y por ende en paciencia, ¿no? Y el aliento, aunque suena un poco raro como palabra castellana, es como el equivalente en inglés al encouragement, es como el nutrir desde dentro. Y lo que decimos desde la psicología adleriana es que cuando una persona se siente alentada, ya todo lo demás viene por añadidura, ya se porta bien, se siente que pertenece, quiere contribuir, ¿no? Y esto es súper importante, y como padres
es algo que podemos hacer y es importante que hagamos. Lo que pasa es que a veces en ese afán de controlar el comportamiento terminamos desalentando muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y entonces yo os planteo como algunas cosas que son importantes para poder trabajar ese aliento, como por ejemplo impresionarnos más de los comportamientos que impliquen contribución de todos los malos comportamientos que a veces aparecen y a los que invertimos muchísimo tiempo, ¿no? Corrigiendo, advirtiendo, todo esto es una manera. Luego mirarles con ojos buenos. Siempre, a veces en consulta, para que se acuerden los padres, les digo, hacernos los tontos, o sea, hazte el tonto. Es preferible hacerte el tonto que dañar desalentar a tu hijo, ¿no? Entonces, es preferible pensar, hay una frase que creo que también la pongo en el libro, que es piensa bien y alentarás, ¿no? Porque lo que normalmente escuchamos es piensa mal y acertarás, ¿no? No, o sea, el aliento es verle con ojos buenos, o sea, yo esperar, cuando hay un comportamiento, no sacar la conclusión más mala posible, sino al contrario, sacar esa conclusión que diga, oye, quizás fue que se equivocó, quizás fue que se le olvidó, ¿no? Y eso, incluso aunque no sea verdad, eso alienta. Cuando una persona piensa bien de ti, alienta un montón, ¿no? Luego otra cosa que ayuda muchísimo es sacar las críticas. Y a veces las críticas vienen de una manera muy sutil, con un ¿puedes recoger esto, por favor? ¿No? Es como, te lo he dicho 80,000 veces, ¿quieres hacer el favor? ¿No? Viene con coletillas. Y eso, aunque no parezca, a muchos niños les desalienta profundamente. O sea, con que yo he visto cambios radicales en familias donde los padres o las madres simplemente han dejado de criticar y usar esas coletillas. Y entonces, en cambio, ¿qué les propongo hacer? Cada vez que le pidas algo, pídale como si fuese la primera vez. Te haces el tonto y eres amnésico, ¿no? Son dos cosas que pueden ayudar a alentar a tu hijo. Y sobre todo, el poder observar a esa persona que tienes delante y poder observar todas esas cosas positivas que tiene. Y a veces estamos tan desconectados que no somos capaces. Entonces hacemos el ejercicio contrario, que incluso lo propongo en el libro, es, venga, va, ¿qué comportamiento te irrita? Vamos a ver qué hay de positivo en eso, ¿no? O sea, hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces ahora mismo, pues es que es un tosudo, pues es súper perseverante, tiene las ideas claras, ¿no? Esto ayuda a bajar ese hervor que a veces nos generan ciertos comportamientos de los niños y poder alentar desde ahí. La conexión es básicamente priorizar la conexión. O sea, si te has leído el libro y de repente se te olvida todo, lo único que has de recordar es primero la conexión. Primero conecto, luego corrijo, luego pacto, luego pienso, primero conecto, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque como hablando un poco de lo que explicamos de la psicología adleriana, que se centra mucho en ver al hombre como un ser social, está comprobado que cuando tú te sientes conectado con otra persona, ya tienes ganas de cooperar, ¿no? O sea, se activa como tu cerebro social. Entonces, la conexión siempre ha de estar ahí. Y la conexión viene desde muchos puntos, ¿no? En una relación. Por un lado, viene en la relación padre-hijo, es hacer sentir a tu hijo seguro, ¿no? Que se sienta visto, escuchado, pero luego también, y casi nunca se habla de esto tal cual, pero yo creo que es súper importante, y es tener momentos de disfrute juntos, ¿no? A veces los padres nos obligamos a hacer cosas para conectar con nuestros hijos que en realidad no solo no disfrutamos, sino que aborrecemos, ¿no? Pero como es lo que tengo que hacer. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que cuando, por ejemplo, tú te quedas con un amigo a comer y ese amigo no está por la conversación, o sea, sí quedó, hizo el esfuerzo de ir, pero está con el móvil, está mirando a otro lado, te corta. Entonces, sí, qué guay que viniste, pero no este encuentro no está fortaleciendo nuestra relación, casi que al contrario, nos está alejando más. Entonces, yo os invito a que no solamente os aseguréis de hacer sentir a vuestros hijos escuchados, a coger sus emociones, a sentirse seguros, sino que también busquéis qué cosas de vuestra maternidad y vuestra paternidad disfrutáis y encontrar ese punto, ¿no?, intermedio entre lo que tu hijo disfruta y lo que tú puedes disfrutar y los momentos de conexión los centréis más ahí, no en los debería, porque en ese momento en el que el adulto logra tener ese momento de disfrute conjunto con su hijo, esos momentos son impresionantes, o sea, son realmente los que recargan tanto al niño como al adulto. Es un momento de autocuidado tal cual, ¿eh? Y esto es importante encontrar esto y seguro que lo puedes encontrar. Cada uno, si lo piensa, puede encontrar a cada edad qué actividad es esa
en el que podéis realmente encontrar un disfrute juntos. Y por último, la influencia, ¿no? Y entonces ahí tiro de una metáfora que una vez escuché, creo que es un psiquiatra que habla de déficit de atención, y habla de que hay muchos padres que creemos, en un principio al menos, o siempre, que nuestra labor es ser ingenieros de nuestros hijos, ¿no? Un ingeniero, ¿qué hace? Un ingeniero diseña, ¿no? En el papel, luego gestiona la construcción, luego ve que funciona y si no funciona como él había diseñado, lo corrige y lo vuelve, ¿no? Eso sería una opción, ¿no? Y luego está la opción de ser pastor. Y entonces la opción de ser pastor, ¿qué implica? Implica ser consciente de que tu hijo es un ser separado de ti, ¿no? Una oveja que tiene muchísimas otras influencias, ¿no? Que no solamente tú eres su única influencia o su único responsable de lo que acabe siendo o decidiendo, y que tú lo máximo que puedes hacer es escoger los mejores prados, yo ahí pondría los suficientemente buenos prados y ofrecérselos, pero él o ella tienen que decidir comer de ese prado y puede ser que no decidan comer, que decidan no comer de ese prado y también está bien, ¿no? Y entonces el principio de influencia es ser consciente de eso y hacer mucho de pastor. Y es un duelo que muchos padres, incluida yo, he pasado, no hemos pasado, y es decir, hombre, es que yo no tengo por qué ser la persona que controle el comportamiento de mis hijos y no es mi responsabilidad, ¿no? 100% lo que acaben siendo, ellos son unos seres separados a mí y yo lo máximo que puedo hacer es influirles, porque cuando soltamos eso, hacemos ese duelo, los momentos de desesperación y frustración reducen muchísimo, porque muchísimas veces lo que yo me encuentro es que esos momentos desesperantes en los que tiramos otra vez de castigos, de gritos, de amenazas, etcétera, son esos momentos en los que queremos hacer que esa otra persona haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y eso es imposible, ¿no? Esa persona tiene que decidir hacerlo.